Buenos días, queridos estudiantes de literatura infantil. Como les comenté por WhatsApp, hoy vamos a tener la clase de literatura y vamos a empezar con el género dramático. Entonces, ese es nuestro título para el manual de literatura. Entonces, vamos a recordar cuáles son sus componentes. Entonces recuerden que tenemos que era la dramatización, o es la dramatización, el teatro de sombras, las sombras chinescas, títeres y marionetas. Entonces vamos a empezar hoy por anotar un título que se llama dramatización y vamos a definir qué significa dramatización. Dramatizar hace parte de lo que es el teatro, pero no es teatro. La dramatización es la forma bella de expresar pensamientos y sentimientos a través del cuerpo y del gesto y de la voz. Hay muchas formas de dramatizar, entonces vamos a ver cómo están clasificadas. Entonces, hay dos grandes grupos, digamos que hay dramatización espontánea y dramatización dirigida. La dramatización espontánea es aquella en la que el niño juega a hacer roles que él está acostumbrado a ver en su entorno. Entonces, el niño juega en primera instancia al papá, a la mamá, y si el niño, digamos, tiene un entorno, por ejemplo, en que su familia tiene una cigarrería, entonces a él le gusta jugar a vender y sabe cómo atiende, dice buenos días o a la orden, siga, todas esas cosas él las ha escuchado y las ha visto, entonces él sabe cómo se dan los vueltos o se tiene como esa estrategia de saber. Si, por ejemplo, el niño está en un entorno donde sus papás son médicos, entonces él también sabe cómo es, entonces que tiene una secretaria, que pone las citas, que le revisa, digamos, si es un odontólogo, entonces abra la boca, vamos a revisar. Entonces, cuando él ha visto ese tipo de cosas, pues él juega a eso. Obviamente juegan a la profesora, al profesor, y, y para eso ellos no necesitan ningún libreto ni ninguna dirección de que uno les diga tú eres la mamá, tú eres el papá, tú decías esto, tú decías lo. No, eso es algo espontáneo que surge de sus saberes previos, de lo que la vida le ha enseñado. Si es un niño de una vereda, pues él jugará a que ordene a las vacas, a que siembra el trigo, bueno, a lo que ellos están acostumbrados. En la televisión es un mundo que llega hoy en día a todas partes. Entonces también los niños juegan a los superhéroes, a lo que ven en las caricaturas, en los monitos animados, en todas esas cosas. Entonces todo lo que rodea al niño a él le gusta jugar. Entonces, si tiene que irse en un transporte con sus papás, entonces él juega que conduce el Transmilenio o el taxi o en fin. Eso se llama dramatización espontánea y también es llamado juego de roles. Entonces, como les digo, es un juego libre, espontáneo, en donde los niños juegan a lo que hacen los adultos que están a su alrededor. En cambio, la dramatización dirigida, ¿sí? Y eso que quede clarito en sus apuntes, la dramatización dirigida es aquella que requiere de un orientador para que haga, para que esa dramatización se realice. Ese orientador en primera instancia es el docente. Ya cuando el niño
conoce la dinámica, entonces ya él puede reemplazarnos en determinado momento. Hay ejercicios que ayudan a que la dramatización dirigida sea más completa. Entonces vamos a ver que hay dos grandes grupos de ejercicios. Entonces tenemos los ejercicios que trabajan la expresión corporal y los ejercicios que trabajan la expresión facial, la del rostro, la del gesto. Entonces vamos a mirar cuáles son. Entonces, los ejercicios que ayudan a la expresión corporal tienen que ver con calentamiento, tienen que ver con flexión, extensión, equilibrio, respiración, relajación, ¿sí? Y esos ejercicios los debemos incluir en el momento en que vamos a hacer una clase de dramatización dirigida o expresión corporal. Los ejercicios de expresión facial están clasificados en dos grandes grupos. Un grupo es el que expresa sentimientos, como por ejemplo alegría, tristeza, aburrimiento, enojo, sorpresa. Entonces todo lo que es emocional, que uno lo expresa con el rostro, ese es el grupo de los sentimientos y emociones. El otro grupo es el de las sensaciones. Las sensaciones tienen que ver con los sentidos. Entonces, hay sensaciones que uno expresa, por ejemplo, que hay mucho ruido, que esa es una sensación auditiva, o de pronto está mirando algo y de pronto, entonces esa es una sensación visual, ¿sí? Que yo con los ojos expreso muchas cosas. Puedo hacer una mirada de rabia, puedo hacer una mirada amorosa, puedo hacer una mirada seria, de sorpresa. Entonces los ojos son muy expresivos para muchas cosas. Esas son sensaciones visuales. Hay sensaciones, por ejemplo, olfativas. Entonces uno puede sentir aromas agradables o puede sentir aromas desagradables y lo expresa con el gesto, ¿sí? Entonces yo puedo hacer y esa es una sensación agradable olfativa, pero también puedo de pronto hacer, ¿sí? Entonces es una sensación olfativa desagradable. Todas esas sensaciones pueden ser así, agradables y desagradables. Hay sensaciones gustativas. Entonces yo puedo hacer en mi ejercicio de dramatización dirigida que el niño exprese sensaciones de agrado o también de desagrado. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que nos estábamos comiendo un helado de fresa, de chocolate, qué delicia, qué delicia, y hago toda esa expresión de gesto de que está delicioso, pues es una sensación agradable. Pero también puede ser una sensación desagradable. ¿Cómo se trabajan estos ejercicios? Pues hay varias formas. Bueno, en estos de expresión de sensaciones, ¿sí? Que todo es sensorial. Entonces, por ejemplo, para la parte de sabores, entonces
uno puede expresar que está dulce, que está salado, que está feo, desagradable. Puedo expresar que me quemo, que está caliente, ¿sí? Eh, todo eso se puede expresar a través del gesto. Entonces vamos a ver ahorita cómo sería trabajar una clase de expresión corporal que tenga los dos ingredientes. Los ejercicios de expresión corporal, que les dije yo, calentamiento, flexión, extensión, todo eso, equilibrio. Y los ejercicios de expresión facial, entonces que también tenga sensaciones que sean de la parte sensorial, visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles. Yo puedo sentir calor, ¿sí? Yo puedo sentir frío, ¿sí? Todo eso lo puedo expresar con el cuerpo y con el gesto, porque yo no hago frío así, sino tengo que hacer como la cara de que estoy congelada, o tengo que hacer que está haciendo un calor espantoso y entonces me ayudo con el cuerpo, pero el gesto es muy importante en ese momento de la dramatización. Entonces, no podemos confundir una clase de expresión corporal con una clase de educación física. ¿Por qué no la podemos confundir? Porque cuando yo hago educación física, yo me pongo de pie al frente del grupo, organizo las filas, los espacios, ¿sí? Y les digo exactamente cómo hacer el ejercicio. Entonces, calentamiento, puedo trotar en el puesto, puedo trotar alrededor de una cancha, alrededor del patio, ¿sí? Y voy trotando con ellos. Si les digo, vamos a hacer flexión y extensión, entonces brazos arriba, nos estiramos, nos agachamos y hago todo ese ejercicio con ellos, o levanto los brazos, o eso se llama educación física. Pero para expresión corporal yo no debo poner ningún modelo. Entonces, ¿qué tengo que tener en mi cabeza? Tengo que tener en mi cabeza los ejercicios, porque yo solamente voy a hacer dice dirigida, dramatización dirigida, yo solamente voy a dirigir, pero yo no voy a decirles cómo se hace, porque en el momento en que yo diga se hace así, ya el niño dejó de expresar su sentir. Por eso uno cuando dramatiza, cuando hace una dramatización, el niño expresa libremente con su corporalidad, con su gestualidad, lo que está pasando. Pues exactamente eso se hace cuando es dramatización dirigida. Entonces, ¿cómo se trabaja? Se trabaja por medio de juegos. Esa es una forma, trabajar por medio de juegos, trabajar por medio de cuentos, trabajar por medio de viajes imaginarios, ¿sí? Y dentro de todo eso también se pueden incluir canciones que nos ayudan a dramatizar. Entonces voy a hacer como un ejercicio de cómo sería la dramatización dirigida. Entonces les dije que el primero eran juegos. Entonces, por ejemplo, si tengo una pandereta, entonces, o un instrumento de percusión, y si no lo tengo, pues tengo las manos, ¿sí? Entonces, me puedo ayudar de eso para que el niño haga sus ejercicios. Entonces, si yo voy a planear mi clase de dramatización o de expresión corporal, ¿sí? Y no tengo un patio, entonces voy a trabajar aula modificada. Aula modificada se dice cuando yo retiro los pupitres, las mesas, las sillas y abro un espacio en el aula para que ahí en ese espacio podamos tener que no haya peligro de que el niño se estrelle con las mesas, con las sillas, o sea, se necesita un espacio casi que abierto, ¿sí? Ahora, si tengo un patio, pues lo puedo hacer en el patio. Si tengo, digamos,
un escenario, algún sitio del jardín o del colegio en donde los niños se pueden movilizar sin que haya muebles que los puedan de pronto lesionar, pues mucho mejor. Pero si no, pues arrumo por allá en una esquina, en una parte del salón, arrumo todo y abro mi espacio. Entonces sí podemos hacerlo, no interesa que no tengamos un patio espectacular, pues podemos hacerlo. Entonces vamos a dar el ejemplo. Entonces, niños, hoy vamos a jugar. Vamos a jugar a que yo era una hada madrina y yo les voy a decir en qué los convertía y vamos a hacer un juego divertido, o puede ser jugar a la bruja. Ustedes saben que a los niños les encantan esos personajes como mágicos. Entonces yo puedo decir, bueno, sin salabín o abracadabra o tufa cotufa, tuca la trufa, que se conviertan en caballos. Trotan y trotan los caballos, trotan y trotan los caballos, trotaban, trotaban, trotaban. Estatua. ¿Sí? Entonces ahí cada niño va a hacer su expresión corporal como él lo sienta. Entonces habrá niños que van haciendo así, que trotan y trotan los caballos, habrá otros que van haciendo así. Bueno, nadie, es decir, el docente, ¿qué va a hacer mientras habla? Va a observar muy bien cómo es que expresan los niños el trotar de los caballos. Entonces cuando yo digo estatuas, entonces les digo, ahora quedan convertidos en palomas. Vuela que vuela la paloma, vuela que vuela la paloma, volaba, volaba, muy alto, muy alto. Entonces, cuando yo digo muy alto, pues ahí estoy haciendo extensión, flexión, o volaba muy bajo, muy bajo. Pero yo no hago movimientos porque si no el niño se copia. Yo simplemente estoy hablando y estoy observando. Entonces, ahí yo tengo que ir en mente, si los convertí en caballos, estoy haciendo calentamiento. Si estoy convirtiéndolos en palomas, entonces estoy haciendo que los brazos suban, bajen o lo que sea. ¿Sí? Ahí estoy haciendo todo un ejercicio de movimiento corporal. Entonces, estatuas ahora quedaron convertidos en canguros. Saltan que saltan los canguros. Saltaban, 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 saltaban. O sea, esos tonos que yo hago, o saltaban, saltaban, y saltaban, 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 saltaban. Entonces, el niño cuando oye la pandereta, las palmas así, pues él lo hace más rápido, sin que yo diga rápido, no, sino él se mueve al son de las palmas, se mueve al son de la pandereta, se mueve al son del triángulo, de lo que yo esté usando, del tambor. Entonces le voy haciendo, entonces en mi cabeza yo voy diciendo, bueno, calentamiento, ¿sí? Entonces ahora se convirtieron en serpientes. Entonces hay niños que se tiran al piso y reptan. Al reptar, ¿sí? Están moviendo también todo su cuerpo, ¿sí? Y ellos hasta hacen los sonidos como la serpiente, todo eso. Entonces, ahí eso es forma de juego, ¿sí? Lo que yo les decía de las canciones es como un ejercicio anterior a lo que es la expresión corporal, porque en la canción yo sí les digo, canto y muevo como hacia el patico, como hacia el gatico, como hacia, bueno, no sé, el animalito, ¿sí? Pero eso va ayudando al niño a que se vaya soltando en la expresión corporal. El mimodrama, el mimo, también ayuda mucho. Entonces yo les digo, vamos a jugar al espejo. Entonces cuando ustedes son el espejo donde yo me estoy mirando. Entonces, si yo hago así, ustedes también tienen que hacer así. Que el espejo hace todo lo que yo haga. Entonces, si yo hago así, si yo hago así, entonces ya una vez que el niño entiende que estamos jugando al espejo, entonces ya empiezo toda una secuencia, no es hacer muecas a lo loco, sino como una secuencia donde el niño también interprete lo que yo hago a medida que lo va haciendo conmigo. Entonces, por ejemplo,
Entonces digo, niños van a hacer todo lo que yo haga porque yo me estoy viendo en el espejo. Entonces yo hago, por ejemplo, esto. Voy a hacer mimodramas, que mimo es que estoy muda, que no hablo, sino que solamente voy a hacer cosas y gestos que le van a indicar al niño eh, lo que está pasando. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejercicio, ojalá lo puedan hacer conmigo al tiempo. Entonces, por decir algo, empiezo. Bueno, hasta ahí, entonces el niño vio que yo abrí un mueble, saqué algo, era un huevito, lo eché en algo, lo batí, le eché sal, bueno, entonces ya ellos empiezan, ¿qué fue lo que? Entonces uno les pregunta, ¿qué estaba haciendo? Entonces el niño, ay, ¿qué? Entonces uno los ayuda a ir en la secuencia, ¿qué fue lo primero que yo hice? Entonces ellos, abriste, unos dicen la nevera, otros dicen el mueble, la despensa, bueno, sí, abrí. ¿Qué saqué? Un huevo, exacto. Entonces ellos me van a ir diciendo, te quemaste, estaba caliente o esperaste, toda la secuencia sin que yo hice, sin abrir la boca, ¿sí? Porque era mimo. ¿Sí? Ahora, esto les divierte cantidades. Es una estrategia también muy chévere porque uno la puede aplicar no solamente cuando hace clase de expresión corporal, sino también en momentos distintos del día. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, miren ustedes. Entonces, por ejemplo, hasta ahí el niño vio que comió un chicle, que, que jugué con el chicle, que lo saqué, que lo mastiqué, que hice bombas y que la última me estalló en la cara, entonces me unté toda, entonces me lavé la cara, ¿sí? Eso es súper divertido para los niños. Y cuando uno ya ha hecho estos juegos, uno ya le puede decir, por ejemplo, a un niño, bueno, por ejemplo, yo lo usaba mucho cuando estábamos trabajando y no tenían ya materiales para pasarles, para que vayan al que va terminando se siente ahí o con rompecabezas o eso. A veces, digamos que solo faltan pocos niños y yo no puedo tenerlos en rompecabezas a todos los que están en un ladito del salón que ya terminaron, entonces los ponía a jugar al espejo. Entonces, como ellos ya me habían visto, ya habíamos jugado mucho, entonces yo decía, bueno, hoy el, el niño que se va a mirar en el espejo es fulano. Entonces tú te sientas y haces algo y todos lo imitan. Y como eso es en silencio, ellos nomás se los oye reírse, porque, por ejemplo, yo a veces estoy haciendo juego de que, por ejemplo, este. Entonces como un pedazo de la ropa, ¿sí? Y empiezo
Entonces hago todo lo que es, por ejemplo, destapar el frasco, coger algodón, ¿sí? ¡Ah! Entonces ellos oyen todo eso y hacen igualito. Entonces saben que me piché el dedo, que me salió sangre, que me puse una curita, bueno, en fin. Uno puede hacer secuencias de levantarse, bostezar, bañarse, ponerse, secarse, echarse perfume, bueno, todo eso en mimo, sin hablar nada. Entonces lo que les digo, uno lo puede poner en práctica. Entonces los niños que van acabando se van sentando allá, fulanito, vamos a jugar al espejo, primero tú, después tú, después tú, después tú. Y todos tienen que, entonces uno mientras va acá calificando, apurando a los otros niños, mirando, ellos están en un ladito del salón jugando al espejo y no están interfiriendo, ni molestando, ni haciendo bulla, ni nada. Entonces fíjense que uno puede practicar esos ejercicios de mimodrama o de canción o de, bueno, entonces hasta ahí eso es dramatización dirigida a través de juego. Ahora vamos a verlo a través de un cuento. Entonces, ¿cómo es a través de un cuento? Entonces el docente narra el cuento, también necesito mi espacio siempre, necesito mi aula modificada o un patio, un sitio donde yo pueda solamente hablar y los niños expresen lo que yo estoy diciendo. Entonces yo puedo decir, bueno, todos acostados. Entonces ahí cada uno en su espacio se acostó en el piso. Entonces yo puedo decir, unos niños se encontraban durmiendo muy felices en sus camitas. De repente sonó el despertador. ¡Rin! Los niños sacaron la mano derecha, o bueno, la mano, y apagaron el reloj. Se sentaron en la cama, se desperezaron, bostezaron, se pusieron sus pantuflas y se fueron a bañar. Llegaron al baño, se quitaron la pijama, abrieron la ducha, metieron un pie, ¡ay, está fría el agua, está fría! Entonces, uno que está viendo, los niños que están haciendo el gesto, ¿sí? En estos ejercicios de dramatización, los niños van a mostrar sus talentos. Entonces, además de que yo estoy mirando, estoy descubriendo niños que tienen un potencial muy grande para la actuación. Les sale de manera espontánea y lo hacen súper lindo. Entonces uno va diciendo lo que va pasando. Entonces, bueno, se vistieron, se desayunaron, entonces el jugo, todo, le estoy metiendo todo lo de olfato, lo de gusto. Tengo que tener en mi cabeza eso, ¿sí? Entonces ya estaban vestidos porque se iban a ir de viaje. Y entonces, por ejemplo, puedo pensar en la playa, en el mar. Entonces, no, pero entonces tenían que ir al aeropuerto, entonces abrieron el closet. Hay niños que lo abren así, hay otros que hacen así, que es corredizo. Cada uno tiene en su cabeza como el closet de su casa. Entonces y buscaron la maleta. Entonces, la maleta estaba en la parte de arriba, en la parte más alta. Entonces tuvieron que sacarla. Entonces ahí el niño se está empinando y se está estirando para bajar la maleta, ¿sí? Y cuando yo digo eso, estoy pensando en ejercicios de flexión, extensión. Entonces, cuando él hace eso, está haciendo extensión. Y la bajaron y la pusieron en el piso. Entonces, cuando digo en el piso, el niño se agacha, ¿sí? Está haciendo flexión. Entonces, extensión para sacarla, flexión para bajarla. Entonces, yo debo tener en mi cabeza los ejercicios de expresión corporal. Entonces, ¿qué guardaron en la maleta? Porque como iban para San Andrés, bueno, no sé. Entonces, el vestido de baño, la toalla, ellos mismos van diciendo, el bronceador, el no sé qué, bueno, sí, todo en la maleta. Y que no se nos olvide la pelota inflable, ya está bien dobladita, listo, tanto, bueno, entonces
cerramos la maleta. El niño estaban muy, muy llenas las maletas, entonces se tuvieron que sentar encima. Como no hay sillas, toca en el aire. Y se sentaron para poderla cerrar hasta que cerró. Entonces, en ese sentados que están en el aire, pues están haciendo equilibrio. Entonces cogieron esa maleta, estaba súper pesada, y bajaron las escaleras, y entonces unos se la pusieron arriba, otros en la espalda, como, entonces unos dicen, la mía es de ruedas, y yo salgo porque en mi casa no hay escaleras, entonces uno les deja que hagan lo que ellos digan. Y nos fuimos en tal sitio, y nos fuimos y salimos y corrimos detrás del bus, de la flota, bueno, entonces yo tengo que estar haciendo el calentamiento. Llegamos a la playa, entonces sacamos nos echamos el bronceador, sensaciones táctiles, ¿cierto? Entonces, nos echamos el bronceador y hacía un día muy caluroso, estaba haciendo calor. Y entonces ahí yo estoy haciendo todo eso que les contaba. Entonces tengo que tener en mi cabeza no solo los ejercicios de expresión corporal, ¿sí? Sino también los de expresión facial. Tengo que meterle todo. Entonces el niño va dramatizando el cuento, ¿sí? Bueno, ahí me metí, fue en el viaje, que era el ejercicio que sigue después. Entonces, ese ejercicio es un viaje, los viajes imaginarios. Entonces, llegamos a la playa o llegamos al hotel, ya era hora de desayunar o era hora de almorzar, y entonces nos sirvieron una carne, pero cuando la comimos, uy, eso estaba durísimo, esa carne estaba dura, y los niños hacen las muecas. O si estábamos en la playa, entonces vamos a inflar nuestra pelota que trajimos, entonces empiezan ellos a inflarla. Ahí estoy trabajando ejercicios de respiración. Entonces, y cuando ya nadamos y nos persiguió el tiburón, bueno, y dijimos de todo y corrimos por la playa y estaba caliente y nos quemamos los pies y dónde están las chanclas y extendimos la toalla y nos acostamos, ya extendimos la toalla, ya nadamos, ya todo. Entonces, ahí en la toalla nos recostamos, ya había nubecitas en forma de ovejitas y se veían pasar las nubes y se veían pasar los pájaros y se veían pasar otras nubecitas y nos fue dando mucho sueño. Entonces ahí con la misma voz que estoy haciendo ahorita, ellos se van relajando y ya termino mi viaje, en ese caso. Puedo viajar a la playa, puedo viajar a la finca, nos persigue el perro de la finca, el toro, corremos. Esos viajes son espectaculares. Y los cuentos, pues es irlos dramatizando. Entonces ahora sí voy a decirle el cuento. El cuento es, por ejemplo, entonces yo puedo decir, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, entonces las niñas son Caperucita Roja, entonces las niñas que eran Caperucita Roja se fueron por el bosque, se fueron saludando, no sé qué, los niños van haciendo, ¿sí? Lo que yo voy diciendo. Pero el lobo, entonces ya ellos saben, los niños son el lobo, entonces le dijeron, buenos días, Caperucita, y entonces ellos gritan, buenos días, pero hay unos que hacen así, hay otros, entonces ellos van dramatizando. No tienen que ser cuentos conocidos, yo estoy poniendo el cuento de Caperucita, pero yo también me puedo inventar un cuento para ese momento. Entonces yo digo, bueno, los niños llegaron al bosque y vieron una casa, un castillo súper lindo, pero la puerta estaba abierta. Los niños caminaron como en cámara lenta y dijeron, hola, ¿hay alguien acá? Entonces los niños pues repiten lo que yo digo. Y como nadie contestó, los niños entraron. Estaban mirando todo. Habían muebles de sala, comedor. De pronto se escuchó un fuerte ruido en la puerta se cerró, ¡bum! Y a veces unos gritan. Y cuando voltearon a ver, vieron unas botas, unos zapatos que estaban en el piso y fueron subiendo la mirada. ¡Oh!
era un gigante y tenía una cara muy, muy, muy brava. Entonces ahí les estoy haciendo que ellos hagan la cara brava y hagan gestos. ¿Sí? ¿Qué hacen acá? Gritó. Las niñas corrieron y se escondieron debajo de las sillas. Los niños, bueno, pues ahí empiezo yo a trabajar el cuento y ellos lo van dramatizando. Hasta que, pues, mi cierre debe ser con la relajación. Y se salvaron y llegaron a sus casas cansados. Y entonces se pusieron su pijama. Y ay, qué delicia la cama. Eh, Dieron las buenas noches, hicieron sus oraciones, se fueron quedando dormidos, recordaron todo lo que les había pasado y se fueron durmiendo. Ya mi voz no es, y corrían y entonces dijo, no, ya a esa hora ya mi voz es de relajación y ya terminé mi clase de expresión corporal. Entonces, ahí quedaron el juego, el cuento y el viaje. Entonces, para que lo vayamos escribiendo en nuestro manual, el ejemplo, cómo se hace con un cuento, cómo se hace con un juego, cómo se hace con un viaje. Entonces, esto hace que los niños disfruten muchísimo y yo, por ejemplo, lo utilicé mucho dentro de las clases. Entonces, por decir algo, por la mañana yo empezaba al día diciendo, bueno, en ese tiempo el colegio era femenino, entonces yo siempre hablaba, había una vez unas princesitas que estaban durmiendo en sus camitas. Y apenas yo decía eso, todas ponían los brazos así y eso les fascinaba. Entonces yo decía, hacía un camino de libros, y entonces decía, las princesitas tenían que madrugar y no sé qué, entonces se levantaban, no sé qué, se arreglaban, eran elegantes, porque se iban a la oficina. Y entonces la oficina era que vieron por el camino unos libros divinos y cada una cogió uno. Entonces ellos ya sabían que tenían que coger el libro de ellos, entonces paraban y cogían el libro de ellos. Llegaron a la oficina y se pusieron a ver ese libro tan lindo y hubo algo precioso en la página 27. Y entonces la página 27 ya la buscaba. Entonces empezaron a leer. ¿Qué decía? Pues decía, era lo que tocaba hacer, ¿no? Ay, sí, entonces dijeron, no, qué chévere. Sacaron su lápiz y mientras llegaba el jefe y no sé qué, y entonces consultaron en el computador. Y entonces miraron y entonces escribieron rápidamente en ese computador, tomaron nota. Entonces eso daba tanto y entonces no sé qué. Y voy haciendo la clase de matemáticas o de ciencias o de castellano y luego les digo, no, y entonces ya era hora de irse al restaurante. Entonces fueron y hicieron la fila y cogieron su bandeja, esa era la lonchera. Entonces todo el día andábamos en un cuento espectacular hasta que nos íbamos para la casa y hacíamos ciencias matemáticas de todo. Claro que dándoles el toque de corrían y se encontraron un regalo y el regalo era el otro libro, era no sé qué. O un enanito les repartió, un duende que era yo, entonces les repartió unas fotos divinas de un pato que había que pintarlo y entonces las princesitas se sentaron rápidamente en sus mesas y entonces esos son fascinados, parece que ay, mañana seguimos y las clases pasaron en el día pero con una dinámica distinta. Entonces eso es dramatización. Como título vamos a poner teatro. Ah, no, mentiras, no pongan como título teatro. Me falta una última fase que es la dramatización formal. Entonces había dramatización espontánea, dramatización dirigida y dramatización formal. La dramatización formal, entonces ese es otro titulito antes de teatro, es aquella que requiere que los niños interpreten a un personaje, pero ellos deben como interpretar, entender psicológicamente el personaje que van a interpretar para poderlo hacer.
esto ya va ligado al teatro, ¿cierto? Entonces la dramatización dirigida es el último paso, ¿sí? Y es en la que el niño debe expresar lo que el personaje que él va a interpretar, cómo sentía, cómo pensaba, cómo era ese personaje, para poderlo interpretar. Entonces, en la dramatización dirigida, los niños sí memorizan un libreto o un guión. En la dramatización dirigida, los niños deben hacer muchos ensayos para poder expresar, y eso ya va ligado con el teatro. Entonces, ahora sí, como título, teatro. Entonces, el teatro es el sitio o lugar para hacer representaciones. Cuando se habla de una obra de teatro, generalmente, cuando uno va a teatro, va a un sitio donde hay actores, donde hay un lugar para el público, un escenario, ¿sí? Para hacer teatro nosotros en la institución, bueno, si contamos con un auditorio, con un teatro, pues buenísimo, ahí ensayamos, ahí hacemos los ejercicios de libreto, de que repita, de que memorice, de que sale por aquí, entra por allá, en fin. ¿Mm? Pero si no tenemos un teatro, pero vamos a presentar una obra en la Izada de Bandera por allá, no sé, en el patio, en la cancha, yo no sé dónde, porque a veces pues los colegios no tienen auditorios, entonces, pero sí hacen izadas de bandera. Entonces a veces hay una tarima en donde bailan, actúan, y el resto del colegio se sienta ahí en la cancha, en el piso, y miran y esto. O, pero si yo no tengo, generalmente una obra de teatro es para presentársela a alguien. Entonces, cuando yo voy a presentar una obra de teatro, ¿sí? Se necesitan ensayos, se necesita mirar qué tipo de disfraces necesitan los personajes, y en fin. Entonces, para montar una obra de teatro necesitamos de la dramatización dirigida, y antes de la dramatización dirigida el docente debe haber hecho con anterioridad lo que es expresión, dramatización espontánea o juego de roles, y dramatización dirigida. ¿Qué pasa cuando por ejemplo, llega la rectora y nos dice: profe, para la próxima clase, dentro de 8 días o tal día es el día de la familia, por favor prepara Caperucita Roja para los padres de familia, y yo veré que le quedó bien bonito esa obra, y me hacen el favor y se lucen. Y entonces la profesora entra al salón: niños, vamos a hacer la obra de Caperucita Roja, van a venir los papás, los van a ver, los emociona. Pero resulta que como nunca hizo dramatización espontánea, nunca los vio como los niños jugaban, nunca hizo dramatización dirigida, entonces a la hora de escoger los personajes, entonces el docente lo hace de una manera incorrecta. Entonces, por decir algo, empieza: ay, bueno, Caperucita, ¿quién quiere ser Caperucita? Y toda la niña: yo, profe. Entonces, dice: ay, sí, la monita de trencitas, ay, Rosita, venga, tú eres Caperucita. A ver, ¿quién quiere ser la abuelita? Entonces la niña: yo, profe, yo. Entonces la profe mira por allá, la de gafitas: ah, Martica, tú eres la abuelita, listo, ven para acá. Ay, y la mamá de Caperucita, ¿quién va a ser? Entonces, ay, mira por allá otra niña: ay, esa gordita es toda tierna. Pepita, venga para acá. Entonces sacó al ojo, y ahora el lobo, ¿quién va a ser? Ay, no, este que es todo patán. Venga, Juan, entonces usted es el lobo.
Y ay, el cazador, ay, el alto, el más alto del salón, ¿dónde está? Pedro, venga, usted es el cazador. Y ya, y todos los demás, profe, y nosotros, yo quería, y todos ahí frustrados. Entonces, no, ustedes después van a hacer otra cosa, por ahora ustedes van a ser el público, ustedes van a ser los papás y vamos a ensayar. Y como la profesora los saca al ojo, pues no, nunca los ha visto hacer nada, entonces empieza, bueno, a ver, Caperucita, tú te paras acá y entonces dices, y tú que eres la mamá, entonces, a ver, dile, Caperucita, ven, estoy en la cocina, y tú te paras allá y vienes, hola mamá, entonces la que hace de mamá, Caperucita, ¿qué sí? Entonces la profesora, ¿qué? ¿Qué? Yo no oigo nada, duro. Entonces la niña, Caperucita, que ven a llevar esto para tu abuelita. Niños, ¿ustedes oyen? Y todos, no. Y entonces la niña y toda penada, toda, no, eso es duro, duro porque no es que ese día vienen los papás y así no puede hablar la mamá, a ver, mijita, sí, muévase, a ver. Y la niña, ahí, porque pues es una niña de pronto tímida o de pronto en el salón es muy despierta, pero a la hora que se para ya no tiene esas habilidades. A ver, Caperucita, tú venías. Y Caperucita viene toda... eh, mamá, ¿qué? ¿Usted se va a estar riendo? ¿Se va a estar riendo ese día? No, señora, esto es en serio. A ver, otra vez. Y la niña sale y tienes risa nerviosa porque pues ella de pronto le da como nervios y entonces la profesora pone, ya se empieza a espelucar. A ver, el lobo. Y el lobo sale allá todo. Buenos días, Caperucita, que para dónde vas. No, pero así no habla el lobo. A ver, con voz de lobo. Buenos días, Caperucita. A ver, a duro. Y el niño, buenos días, Caperucita. No. Yo así no puedo. Cojan en serio. Y empieza la profesora a poner como una loca a regañar a los niños y a decirles que así no. Y entonces se vuelve un desastre eso de hacer la obra. Y después de que ya se equivocó y ya se despeinó y no pudo con esos niños, ¿sabe qué? Siéntese, usted ya no es Caperucita. Usted tampoco es el cazador, siéntese. Mejor dicho, a ver, ¿quién quiere ser Caperucita? Y ahí sí, nadie levanta la mano. Entonces, yo no. Claro, después de ver todas esas vaciadas que les dio la profesora, pues ¿quién va a querer ser? Nadie. Entonces, nos equivocamos porque no hemos hecho nunca dramatización dirigida ni dramatización espontánea, nunca los observamos, entonces los sacamos a ojo como parecidos y resulta que a veces no funciona. Habrá uno que de pronto funcione y los demás que. Entonces ya la profesora los sacó, los regañó, los gritó, los sentó y ya quien quiere hacer los personajes, entonces empieza la profesora, Juanita, Pepita, Rosita, a ver, otra niña, a ver, Claudita, yo creo que tú lo haces divino, ven, corazón. Y ya la niña de pronto sale una, dice, no, yo no quiero y no quiero. Entonces, ¿qué problema? Entonces, al otro día, cuando ya después de mucho ensayarlos y esto, escogió por fin los personajes, encontró los que eran, o más o menos. Entonces, llega el otro día, ya hay una mamá en la puerta del salón con la niña. Profe, la niña llegó ayer traumatizada, que usted la sacó de la obra, que ya iba a ser Caperucita, y eso lloró toda la tarde. Ay, profe, mire, yo ya le compré el disfraz y yo se la voy a ensayar y no me la quite de la obra. Ya ella tiene todo, yo me comprometo a que el ensayo, déjela ser Caperucita. Y ya usted ya le mandó nota a los papás de que la niña va a ser Caperucita, y le diseñando el disfraz, y qué va a hacer con 2 caperucitas. Qué problema, ¿cierto? Entonces, para evitarnos eso, tenemos siempre que hacer dramatización espontánea y mira, no es que jueguen al papá, a la mamá, a la oficina, lo que ustedes quieran y yo me voy a calificar y a poner sellos. No, yo tengo que estar mirando muchas cosas. En el juego que estoy haciendo dramatización dirigida, que se lo gozan y es espectacular, pues también yo voy viendo los talentos de los niños.
Ahora, hay veces que ni siquiera eso, a veces hay niños súper talentosos, pero a la hora de pararse al frente ya no quieren. Pero entonces yo ya digo, podrían ser, a ver, estos, entonces yo digo, ¿quién quiere ser el cazador? Y yo miro a los que son súper. ¿M? Y si veo una mano levantada de uno que es súper, pase. ¿Sí? Entonces ya es diferente. Yo no voy a regañarlos y a gritarlos porque ellos lo hacen súper. Entonces, bueno, eh, cuando uno ve que el personaje de pronto allá en el juego dramático estaba perfecto, pero acá no memoriza, se le olvida, entonces yo no lo puedo sacar de la obra. Me toca cambiarle disimuladamente el rol. Entonces le puedo decir que, bueno, ya no vas a ser Caperucita, sabes que tú eras la mariposita, que pasa siempre por allí eh, y saluda a Caperucita y las florecitas, y le cambio el rol, le pongo de florecita, de mariposa, de pájaro, y ya no, pero no la saco de la obra y además lo hago de una manera que la niña o el niño se sientan bien. Entonces, o les digo, no, más bien tú vas a estar en el de árbol y cuando pasa acá, pero usted le pregunta ¿a dónde vas? Y le cambio cosas al libreto, pero que siga haciendo el cuento. Y la niña le diga, ay, señor árbol, voy a la casa de mi abuelita. Y le diga, ten cuidado con los lobos, con los cazadores, con la gente que hay por ahí desconocida. Eh, algo, ¿sí? Puedo hacer algunas adaptaciones, pero no voy a llenar el escenario de florecitas y de mariposas y equivocándome a toda hora, ¿no? Entonces, eso es la dramatización ya formal que es para montar la obra de teatro. Y debe comprender psicológicamente el personaje porque si el niño es el patito feo y sale muerto de la risa, pues no puede interpretar la tristeza del patico. Entonces, los niños que tienen dotes actorales, pues uno los nota, uno los ve. Entonces es importante eso. Vamos a dejar un título que es El Rincón de Dramatización y en la siguiente clase entonces continuaremos con eso. Entonces espero que esta clase les haya dado luces para trabajar en sus salones. Esto no es solo para preescolar, es también para primaria y es algo que disfrutan muchísimo los niños y que hace mucha falta dentro de los pensumes educativos porque casi hay educación física, pero expresión corporal poco. Pero si no hay, miren que uno la puede meter en la clase de español, en la clase de ciencias, jugamos a explorar, aquí íbamos para un lado, para el otro, y con el libro y experimentábamos y hacemos los experimentos, nos ponemos la bata y hacemos la clase de ciencias metidos dentro de un cuento, dentro de un viaje, dentro de un juego, ¿sí? Y los niños la pasan súper y las clases les parecen espectaculares. Se los digo porque eso lo he podido vivir y uno también lo disfruta y lo goza. Entonces, nos vemos en el siguiente video y ya en estos días miraremos a ver cuándo hacemos nuestra clase en Zoom o en alguna plataforma para poder calificarles lo que era el cuento y evaluar el género épico. Entonces, que tengan un feliz sábado y estamos en contacto. Entonces, hasta la próxima.